solamente monitorear la no seas situación. políticamente correcta. Kevin Ari Levin es sociólogo y magíster en estudios sobre Medio Oriente. Hola, Kevin. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien. ¿Recordás frases del estilo de esta noche puede desaparecer una civilización entera? No, absolutamente no. Es algo sin precedentes. Está claro que algo así como, no queda claro a qué se refiere por hacer desaparecer una civilización entera, pero al principio suena a un llamado a genocidio como máximo y como mínimo a crímenes de guerra. Y esto es algo que es sin precedentes, que tiene también cierta sintonía con lo que vimos antes de Trump, de declaraciones muy fuertes que nunca responden después a la realidad, como para calmar un poco. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a ver hoy? Suponiendo que algo tenemos que ver, porque este ya es el tercer ultimátum que emite Trump y el más fuerte de todos ellos. En 2017 yo relevaba que había hablado de fuego y furia contra Corea del Norte. Por suerte después eso no se cumplió. Pero esa era la temporada de un Trump que ladraba más de lo que mordía. Ahora muerde. Absolutamente, y muchos pensaban que lo de Venezuela, por ejemplo, no lo iba a hacer. Y de ahí viene un poco la especulación. Ahora, tenemos que ponerlo también en contexto, que no es justificarlo. El contexto es, estamos a día 39 de la guerra. Cuando empezó la guerra veíamos que esto podía terminar en tres escenarios posibles. Uno era un cambio de régimen. Está claro que había demasiado optimismo sobre la debilidad del régimen iraní del lado de Estados Unidos, sin dudas del lado israelí, y de hecho Trump no solo ya no habla de eso como un objetivo, sino que peor, dice que el objetivo ya se Que ya cumplió, está, que ya cambió. porque hay personas diferentes. Ya cambió el régimen, Mirá vos. usando una definición de cambio de régimen que solo Trump usa, que es que hay otras personas en el gobierno. ¿Cuáles eran los otros dos escenarios posibles? Un acuerdo que por ahora se ve lejano, porque los objetivos mínimos de Irán están lejos de los objetivos mínimos de Estados Unidos y viceversa. Y la tercera opción era una situación en la cual Estados Unidos dijera, ok, degradamos las fuerzas iraníes a un punto tal que no van a ser una amenaza para nosotros en el futuro. Y eso hoy no existe, porque Irán se comporta de forma tal que se entiende que Irán está ganando la guerra, estratégicamente, sino tácticamente. Y Trump está claro que quiere terminar la guerra rápido, pero no puede retirarse ahora, porque Irán lo va a declarar como una victoria. En Estados Unidos van a entender que lanzó al país una guerra innecesaria y encima fracasó. Entonces su elección es subir la apuesta a través de estas declaraciones, que ahora estamos en la dulce espera de qué acto le sigue a estas declaraciones. ¿Y cuál puede ser? Porque acá entramos en una cosa mezclada entre miedo, ansiedad, risa nerviosa. Es como una especie de hagan sus apuestas. Pochoclo, ¿y qué espera? ¿Qué podría ocurrir a las 9 de la noche? A ver, hay un repertorio posible de actos. En primer lugar, está la intensificación de algo que en la práctica ya se viene dando, que es atacar no solamente los objetivos estrictamente militares, sino que ya hace ya tiempo hay un esfuerzo de degradar las capacidades económicas de Irán. Diciendo, bueno, mientras más perjudicado esté Irán económicamente, más tiempo va a tardar en reconstruir sus capacidades y eso va, por lo menos, a desactivar la amenaza el día de mañana, porque desaparecer no va a desaparecer en esta Pero guerra. Kevin, ahí ¿Ahora qué hemos significa visto, eso? claro, Sí, no, hemos visto cadenas de personas, de iraníes alrededor de las centrales, las centrales eléctricas defendiendo su infraestructura, es decir, no pueden entrar misiles o bombas ahí porque hay seres humanos. Ya lo hizo con anterioridad en otros enfrentamientos contra Occidente, esto de poner gente. Y se dice que hay hasta 14 millones de iraníes dispuestos a combatir al ejército americano si decidiera ir por tierra. Es decir, hay gran parte, no creo que todo, pero gran parte del pueblo iraní dispuesto por miedo o convicción a apoyar al régimen. absolutamente. El presidente iraní tiró el número de 14 millones. Para recordar, Irán tiene una población de 93 millones, así que eso sería más de una de cada 6 personas. Ahora, el efecto de la guerra podría haber llegado a ser el opuesto al deseado. Se trasciende poco de Irán, porque hay un apagón de internet muy fuerte hace 40 días, es tremendo, pero circularon muchos videos de gente diciendo, yo no estoy con el gobierno, pero frente a este ataque tengo que defender a mi país. Y ese es
riesgo más grande que tenía esta guerra desde el principio, la idea de si efectivamente el régimen iraní estaba en sus últimos días o meses, en vez de darle un empujón hacia la caída, tal vez lo que estás haciendo es aumentando la popularidad, permitiendo al régimen refugiarse en el nacionalismo y la impopularidad de un ataque de Estados Unidos. Si Y es eso puede así, llegar a ser lo que estamos viendo ahora como una de las consecuencias más peligrosas de la guerra. si es así, ¿qué estimación deficitaria la de Estados Unidos e Israel, creyendo que esas revueltas populares que después reprimió ferozmente el régimen, se habla de 3.000 a 20.000 muertos, no se sabe, de creer que eso era representativo de que estaba la gente a punto, al dente, para hacer una revolución y derrocar al régimen? Y no es así. Sí, tal cual, y de hecho hoy salió un artículo muy interesante en el New York Times que habla a partir de trascendido sobre cómo teóricamente se decidió esta guerra. Y lo que plantea es que el artículo en un momento muy interesante dice, tal vez Trump no puede entender la diferencia entre victorias tácticas y victorias estratégicas. La idea de que vos podés efectivamente tener un arsenal casi ilimitado de munición de precisión para atacar objetivos militares y políticos dentro de Irán, pero que de todas formas por el lado político y económico la guerra se puede perder de forma estratégica. Y esto parecería ser lo que estamos viendo ahora. Por un lado, la destrucción muy importante, no se sabe cuánto de porcentajes, pero muy importante de la capacidad militar iraní. Pero por otro lado, Irán dice, y no le faltan argumentos para decirlo, el tiempo está de nuestro lado. Y en tanto piensen de esa forma, en realidad van a exigir para terminar la guerra las condiciones que pone el que gana, no el que pierde. Kevin, entonces, atacar a centrales eléctricas, puentes, infraestructura civil, que también es un crimen de guerra eso. Pero no creo que... También lo es, a no, menos que puedas demostrar que está cumpliendo una función militar específica, de acuerdo al derecho internacional de guerra. También hay mucho foco puesto en la isla de Harg, que hoy es la central petrolífera y de gas más importante que tiene Irán en el Golfo Pérsico. Tiene rutas alternativas, pero que hasta ahora solamente se atacaron objetivos militares ahí. Se podrían también atacar, por ejemplo, instalaciones de refinería de petróleo y todo lo que tiene que ver con la exportación del petróleo. Podemos Kevin, llegar a ver una incursión terrestre en la costa sur de Irán. Eso podría llegar a ser uno de los episodios más dramáticos, y algunos incluso hablan de planes para generar la extracción manual de uranio enriquecido, sobre todo enfocados en los 3 lugares donde se supone que está la mayoría de las reservas. Esas son algunas de las situaciones que podemos ver, también daño a la infraestructura de transporte, pero ojo que Irán también dijo, si esto pasa, nosotros también vamos a subir la apuesta, vamos a apuntar a la generación eléctrica de los países árabes, y también pueden llegar a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que divide el este de África del oeste de Yemen, y en ese caso, si lo que vemos ahora es 60% del petróleo que sale del Medio Oriente en relación a lo que salía antes, podemos llegar a ver una interrupción más cercana al 100%. Kevin, en noticia de último momento, Pakistán propone extender la tregua a 2 semanas para analizar escenarios, y estaría Trump en breve para contestar la propuesta de Pakistán. Propuso extender 2 semanas el ultimátum de Estados Unidos a Irán. ¿Qué decís? Es una rampa posible para Trump. La realidad es que la propuesta pakistaní que aparece ahora es en realidad una actualización de una propuesta anterior de 45 días, frente a la cual ambos se habían negado. Ahora, la propuesta de correr la fecha también viene con una imposición para ambas partes. Irán no va a aceptar correr 2 semanas el tema si no hay una garantía de cese al fuego durante todo ese lapso, y Estados Unidos probablemente no va a aceptar si lo que se genera es algo menos que una apertura total del estrecho de Hormuz. Estamos ahora en momentos clave. Era lógico que apareciera una propuesta de último momento en estas condiciones. Yo no sé si esto va a ser aceptado, pero tampoco creo que veamos hoy en la noche la desaparición de una civilización, sino tal vez una respuesta más simbólica que Trump va a buscar, con la cual Trump podría llegar a buscar que los iraníes se sienten a negociar desde una condición de inferioridad. Pero por ahora Pakistán ofrece lo más cercano que tenemos a una estrategia de desescalar el conflicto, y es lo más cercano que vimos en los últimos 39 días. Kevin, muchas gracias, nos tranquiliza tu optimismo, y yo voy a comer castañas de cayú y tomar mate en paz por 3 horas. Gracias. Perfecto, un abrazo, Diego. Era Kevin Ari Levin, sociólogo, magíster en estudios sobre Medio Oriente. El mundo sigue girando.